Hola, ¿qué tal? El día de hoy trabajamos con la justificación para determinar el área de un triángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ya la mayoría sabemos o identificamos cuál es esa fórmula. Base por altura sobre 2. Pero en este caso la vamos a justificar. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale? Ujú. Entonces les dejo la justificación. Espero nos entendamos, sea claro, de tal manera que atentos. Cual podemos justificar el, el área. ¿Por qué? Porque precisamente es una unidad entera, vamos a decirlo, y puedo justificar si esto tuviese un centímetro, un metro por uno, sería uno por uno, ¿de acuerdo? Y sería un metro cuadrado. Para este caso estoy poniendo 5 unidades. Ajá. Entonces, si fuese de uno, pues entenderíamos que es uno por uno, uno. Al dividirlo por la mitad, trazando esta diagonal, me quedaría la mitad de uno, o sea, un medio, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para el triángulo. Entonces, a partir de esa noción, podemos observar que un triángulo viene siendo la mitad de un cuadrado, ¿sí? Para este caso, observamos que tenemos 5 por 5, 25. El área total del cuadrado es 25. Entre 2 vendría siendo 12.5. Aquí lo observamos. En la parte amarilla es del cuadrado, ¿sí? Del cuadrilátero, porque ahorita vamos a ir transformando el cuadrado en un cuadrilátero, ¿sí? ¿Qué quiere decir un cuadrilátero? Bueno, que puede ser un rombo, puede ser un paralelogramo, ¿sí? Puede ser un rectángulo. Entonces, conforme vamos viendo esa transformación, vamos a ir viendo que el triángulo también se va transformando. Pero eso no demerita que la fórmula que ahorita estamos deduciendo se descomponga, sigue siendo igual. ¿Qué quiero decir con esto? Base por altura sobre 2 para el área del triángulo. Para el área del cuadrado o del cuadrilátero es igual, base por altura únicamente. ¿Por qué entre 2? Porque con una diagonal que hemos trazado, dividimos al cuadrilátero entre 2 y esa sería la superficie correspondiente a dicho triángulo. ¿Estamos? Entonces hasta aquí ya está justificada la fórmula para un triángulo. Pero vamos a hacer unos movimientos de la siguiente manera. Miren, yo aquí voy a ir moviendo, observen, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que estoy moviendo la base, aquí está, sigue siendo 5 y la altura en este caso se movió a 4.9, pero si yo la pongo como la tenía, ahí está 5, ojo, me paso, ahí está 5, un poquito para que quede exacto porque acá arriba observan que se mueve. Ajá. Entonces aproximadamente ahí la tengo en 12 de entre 5, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? 5 por 5, 25, ¿sí? O sea, ¿qué viene siendo esto? Un rombo, ¿sí? Porque aunque sus lados son iguales, ya sus ángulos se han transformado, ¿de acuerdo? Entonces, de un cuadrado pasé a un rombo, ¿sí? Lo voy a seguir transformando y, por ejemplo, aquí voy a tener un romboide, ¿sí? Ahí está, un romboide. Cuál es su área del romboide? Bueno, voy a tener igual, para este caso, lo estoy moviendo a la misma distancia, ¿sí? Pero puedo hacer lo siguiente, fíjense. Ahí voy a tener la altura. La altura va a quedar en 5. Ajá. Ahí está aproximadamente en 5. Sigue siendo lo mismo. Ya no es un rombo, ya es un romboide. Y ahora lo voy a transformar en un paralelogramo. Ahí va. ¿Sí? Esto lo voy a ir haciendo un poco mayor. Fíjense, voy a extender hasta 10. A ver si
alcanzamos a observarlo, a 10. Ahí está, ¿sí? Aproximadamente por ahí creo que se alcanza a observar perfectamente. Entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Un paralelogramo, ¿sí? Está un poquito desajustada eh, la medida porque no me da exacto aquí. Ahí lo tengo ya, ¿ya vieron? Base 10, altura 5, 10 por 5, 50. El área del paralelogramo es 50. El área del triángulo que se forma es 25, ¿sí? Base por altura, ¿cuál es la altura? Esta que tenemos aquí. Si observamos, es la misma que tenemos aquí. La voy a trazar para que veamos que es correcta la medida. Fíjense, vamos a trazar la perpendicular de aquí a la recta, ¿sí? O a la prolongación de su lado, y voy a tener ahí esa medida, la vamos a determinar de tal manera que vamos a poner el punto aquí y vamos a determinar la medida que tenemos de aquí a aquí, que viene siendo la altura. Ahí está determinada. ¿Ya vieron? Aquí está. Esta medida corresponde precisamente con la que tengo de AE. AE o EA. Ahí estamos, ¿sí? Es la misma medida. Entonces, lo voy a poner de su mismo color para que estemos de acuerdo que es la misma medida. Ahí está. Me pasé, vamos a quitarle eso porque no quiero que sea todo el la recta, nada más quiero que sea el segmento. Entonces vamos a identificarlo. Ahí está, nada más el segmento. Ahora sí. eh, lo voy a seleccionar. Nada más el segmento. Ahí está. Y listo. Ahora sí tengo que colorear de esa forma. Y vamos a poner ahí para que tengamos la misma dimensión. Y entonces observamos que la altura del triángulo es la misma, ¿de acuerdo? De esa forma es como entonces nosotros determinamos el área de un triángulo. Sea el triángulo que sea, siempre va a ser base por altura entre 2, ¿sí? Aquí se me borró el área, lo vamos a volver a poner. Ahí está. Y aquí, ahí está. Entonces, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. El área del cuadrilátero es base por altura. En este caso, estamos hablando de lados paralelos, ¿de acuerdo? Y de esa manera, entonces, tenemos justificada la fórmula para un triángulo, ¿sí? El último que pudiéramos comprobar es el rectángulo, ¿sí? Voy a mover esto, fíjense, ahí voy hasta que me coincidan de este lado, fíjense, ahí lo tengo ya, coincide este lado, aquí está con este punto, la altura es 5.3 por 10 sería 50 y, 53, bueno aquí el dato se mueve un poquito, vamos a acomodarlo, 53, ahí está, para que se vea exacto, pues, ¿de acuerdo? Aquí está. Entonces, la altura, fíjense, es la misma, la base evidentemente coincide con esto. Entonces tenemos 10 por 5.3, 53, 53 entre 2 me da 26.5, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el triángulo sea equilátero, sea rectángulo, sea isósceles o bien escaleno, cuando sus lados son totalmente diferentes y una de esas alturas queda afuera, bueno, aquí estamos justificándolo. Haciendo recuento, entonces vamos a tener lo siguiente. Un triángulo equilátero, lados iguales, la altura es la que va del vértice al lado opuesto en forma perpendicular. Generalmente esas nos las dan aparte en el enunciado del problema. Puede ser el triángulo isósceles,
en el cual son dos lados iguales y el otro diferente. De igual manera, la altura es la perpendicular desde un vértice al lado opuesto. Y tenemos también este caso muy especial cuando es un triángulo escaleno, lados iguales. Generalmente aquí la altura sale del triángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí? Que la altura va a ser de S al lado opuesto, en este caso a su prolongación de U. Ajá. La altura va a quedar aproximadamente a esta altura, a esta parte, pues, válgase la redundancia. Y un triángulo especial que tenemos es el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Quizás es el más propio de identificar la base y la altura. Por lo tanto, tenemos que la fórmula para obtener el área de un triángulo es área igual a base por altura. ¿Vale? Entonces, les dejo ahí ese trabajo y, como siempre, estamos al pendiente deduciendo, justificando lo que vamos a aprender.